there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson, y ustedes. Estamos alegres de tenerle con nosotros, quiero que lo sepa. No sé cómo está el clima donde usted está, pero aquí está lloviendo, está frío, y bueno, no realmente muy frío, pero sí está un poco frío. Y yo creo que vamos a poder manejar la situación de la mejor manera posible. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? Muy bien, John. Sí, el 19 y el 21 de enero voy a ir a Camden, Tennessee, a estar con Faith Christian Fellowship Center. Está localizado son 1525 Southway 645. Vamos a tener servicios el viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 8 de la mañana va a ser un desayuno y a las 7 de la noche ese mismo sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Para más información puede llamar al pastor Coulter al 731-584-8500. Y el joven que está a su lado, Josh. Nada. Muy bien, Lauren. Sí, señor. Febrero 2, 3 y 4. Grace, Joseph y yo vamos a ir en Mauriceville, All Gospel Church, Orange, Texas, el sábado a las 7, viernes a las 7 y yo a las 10 de la mañana. Este es el 2, 3 y 4 de febrero con el pastor J.R. Armstrong en Meg Church. Sean. Nada. Joseph. Él lo acaba de decir. Eso es lo único que tenemos. Estoy esperando a febrero. ¿Va a ir contigo? Sí, le voy a permitir. Dale un poco de experiencia. Sí, voy a usar su palabra, no voy a tocar eso. Muy bien. Después de que terminen eso, lo único que me dejan son las migajas. Muy bien. Así es Sí. como funciona. Versículo 19, capítulo 3 de Efesios. Y conocer el amor de Cristo, Habla de conocimiento por experiencia. que excede todo conocimiento, El creyente puede conocer el amor de Cristo, pero no puede agotar el conocimiento de aquel amor. para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Puede llegar a nosotros solo a través de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Damas y caballeros, eso nos dice que realmente no hay límite a lo que podemos hacer en nuestro Señor Jesucristo, lo que podemos tener en nuestro corazón. Nunca ha habido un tiempo que el Señor diga, bueno, lo tienes todo ahora, te has graduado. Eso no existe. Y nosotros podemos acercarnos al Señor. Y yo quiero que eso pues se entienda. Y eso es lo que debemos de buscar hacer constantemente, acercarnos a Él. Que su voluntad se haga en nuestras vidas y corazones y no nuestra voluntad. Para crecer y acercarnos más a Él, estar más cerca de Él, eso debe de ser la meta en la vida de cada uno día y noche. Y bueno, tal vez sería unos cuantos años atrás. El Señor se movió en mi corazón para adorar su nombre en cada momento cuando mis pensamientos llegasen a esa dirección. Que mi mente se centre en el Señor y pues adorarle, exaltarle. Y he notado que en las últimas semanas eso ha sido más pronunciado en un nivel más alto en mi vida y corazón. Y yo creo que es una manera de acercarme más al Señor, adorarle constantemente. Y no me refiero a que usted camina y está gritando en voz alta, no es lo que estoy diciendo, pero quiero decir que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón y en su vida, y usted le adore y le exalte en todo momento cuando su mente se centra en el Señor, y se sorprenderá usted porque su mente realmente
no estará tanto en el Señor como usted piensa. Y realmente es algo que encierra otras cosas también, y eso pues es normal, no es algo abnormal, pero usted encontrará también, mientras usted empieza a adorar al Señor, usted mismo, no me refiero en voz alta, pero usted solo encontrará que el Espíritu de Dios se hará cada vez más prominente, más real en su vida, y le ayudará a ser fortalecido en el Señor, y usted se acercará más a Él. Yo sé que ha sido así en mi corazón y en mi vida, y estoy seguro que será de la misma manera en la vida de los demás también. Hay un amor que solo pueden tener los cristianos. El amor habla de eros, que es sensual y egoísta, y Sí. fileo, que es de amistad. Pero este amor ágape solo puede producirse por el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso es muy importante, especialmente cuando hablamos de relaciones de matrimonio. Entonces, es algo que se necesita, es algo que no podemos comprender totalmente, pero podemos experimentarlo. Bueno, tratarías a otros mejor, Oh, sí, Señor. los tratarías con más amabilidad, gentileza, mientras haces lo que estás diciendo, ¿no? Adoramos al Señor, exaltamos a Dios en tu espíritu, y no puede eso evitar acercarnos más al Señor, ¿no? Amén. Bien, ¿algún comentario en el versículo 19? Hermano Swagger, es importante que reconozcamos la relación que tenemos que tener con Cristo. La plenitud de la deidad mora en Cristo. En Colosenses 2 nos dice, si estamos morando en Cristo, vamos a ser llenos con la plenitud de Cristo, su sabiduría, su dirección y todos los beneficios. Como Lauren dice, el valor de la cruz está disponible para nosotros. Tenemos que morar en Él y lo hacemos por fe. Y eso es lo que quiero, ser lleno del Espíritu de Dios, lo que dice Pablo, y eso es lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Y yo creo que si una persona busca ello, el Señor se va a asegurar de que eso se desarrolle en el corazón, en la vida de la persona. Es una relación. Al aprender y crecer en una relación, empieza a entender a esa persona más íntimamente. Entiende. Sí, Estaba hablando con un amigo sobre el teléfono. Lo he conocido estaba en la escuela. Es como que sabemos lo que vamos a decir en cualquier asunto. Estamos bromeando, pero lo hemos conocido tanto tiempo de la manera que pensamos y operamos. Así tenemos que ser en Cristo, saber lo que Él está pensando y podemos hacer al conocer su palabra y crecer en el conocimiento del Señor. Y eso es lo que nos tiene que llenar. bueno, pasa ese conocimiento, es más que un conocimiento Sí, terrenal, es algo que es dado por el Espíritu Santo, y, y creo que es la respuesta a la depresión, la opresión, un desorden, am, realmente preocupación, ansiedad, temor. Yo creo que esta es la respuesta. una palabra en griego, edu, es una palabra que se traduce también conocer y va más allá de solo el conocimiento que alguien puede tener. Es ese conocimiento profundo, y lo digo intuición, tal vez no es una definición correcta, pero usted sabe lo que el Señor está haciendo y lo que le está diciendo en su corazón, no tiene que cuestionarlo porque su relación ha sido edificado sobre el fundamento que está en el objeto correcto de la fe, y Él ha hablado muchas veces a nuestros corazones. Y mientras encontramos su dirección, Él siempre, el Espíritu Santo, va a glorificar a Cristo más y más en nuestros corazones. Él no solamente tendrá la plenitud de Dios. Sí, hermano Swagger, me gustaría repetir lo que el hermano Gabe dijo el domingo en la mañana. Hizo la pregunta, ¿cuál es la cosa más importante que puede pensar cuando piensa en cómo vivir para Dios? Y él dijo, es la fe de uno, es la fe de uno. Entonces, cuando leemos estos pasajes, leyendo de la plenitud de Dios, normalmente, y no estoy atacando a los pentecostales, porque yo soy
Pentecostés, pero la plenitud de Dios en su perspectiva señala sus experiencias que han tenido y aún señalan al bautismo en el Espíritu Santo, pero la plenitud de Dios no llega, según Pablo, por estas cosas. Tal vez puedan incluir hablar en lenguas y pueden incluir, el punto es que realmente depende en la fe de uno y el crecimiento de Yo uno. creo eso, sí. Y por supuesto, y ya hemos tratado estos pasajes dirigiéndonos a esto. La fortaleza que viene del Espíritu. Están arraigados y cimentados en Dios, en Cristo. Comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. Y eso lleva al entendimiento completo y eso realmente es un conocimiento en la fe y un crecimiento en la fe y una madurez de la fe. Para algunos, nuevamente, no están equivocados de decir, bueno, nos vamos a llamar del Evangelio completo. Está bien, pero esta plenitud de la cual Pablo está hablando es experimentando todos los beneficios y depende, como dijo Gabriel, en la fe de uno. Eso realmente va a determinar si vamos a experimentar la plenitud de Dios. Y voy a añadir una cosa. Mi papá y yo estábamos hablando ayer, disfrutando el año nuevo, y tuvimos un buen día, por lo menos tuve libre ayer y estaba hablando con él sobre Gálatas capítulo 3, de cómo Pablo nos dice que no solamente el crecimiento, sino que experimentando milagros y la gracia que viene del Señor depende de nuestra fe. Él dijo, estoy perdiendo la escritura, se me está yendo a la mente, pero dice, necios Gálatas han comenzado en el espíritu y ahora han sido perfeccionados en la carne. Y dice, quiero saber de esto de ustedes. ¿Recibieron el espíritu por las obras de la ley o por fe? Y ahí está. Nuevamente lo que escribe Pablo. Para Pablo, esta experiencia completa, son los dones del espíritu o la gracia para vivir una vida santa. Y esas dos cosas no se pueden declarar lo suficiente, son muy importantes. Pero la plenitud viene por la fe de uno y por supuesto podemos elaborar sobre eso, pero señala de regreso a nuestra fe y dónde está puesta. Entonces estás diciendo que la fe es realmente el centro, es lo que debemos de buscar, ¿no? Y para mí la clave de todos estos pasajes es el versículo 13. Deseo que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Ese desmayar, ese fracaso de la fe, diría Jesús a Pedro. ¿En qué versículo estás? Versículo 13 es el nuevo párrafo que empieza, pero ese versículo dice, su deseo era de que estos efesios no se salieran del curso o se salieran del camino como por las experiencias que pasó el gran apóstol en la prisión. Puede ser cualquier cosa que mueve nuestra fe, como le dijo a Timoteo, que es náufrago de la fe. Pero si la fe de ellos se mantiene y no se alejan, si continúan en la fe, entonces pueden tener esa aseguranza de que va a haber una fortaleza en el espíritu, en el hombre interior, que Dios va a descansar en sus corazones a través de fe nuevamente y van a ser arraigados. Si va a haber una constitución en el corazón del creyente, van a ser cimentados en la fe, va a haber una gran comprensión del amor de Dios. Entonces regresa si la fe del creyente va a permanecer o no. Bueno, él estaba preocupado, yo puedo entender sus sentimientos, ¿no? Él estaba preocupado de que ellos se desalentarían porque él estaba en la prisión y sin lugar a dudas no estaba siendo tratado pues muy bien. Y él estaba preocupado que su fe se debilitaría por causa de esto, y esto ha sucedido a Pablo, o tal vez el Señor no hace esto, aquello, lo demás. Y yo creo que eso es lo que tiene en mente mientras está diciendo estas cosas, Amén. ¿no? Pero Él les está diciendo, no permitan
que mi encarcelación les lleve en otra dirección y cause que su fe se debilite y Correcto. sea limitada. No permitan eso. Pero realmente era difícil para él. Fue algo Sí. difícil para él, no era algo fácil. Yo creo que una de las cosas que Joseph está diciendo que es importante es que nuevamente, correcto, pero la plenitud no es el resultado de una experiencia singular. Repite eso una vez más. Eso no es señalado por una experiencia singular. El salvación o bautismo del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado porque tal vez pueda tener una experiencia, pero si en su condición presente no está siendo lleno con el Espíritu. Y eso regresa a fe y su objeto correcto. Si usted quiere que el Espíritu de Dios se mueva en usted constantemente y llevarlo a la plenitud de Dios, entonces el objeto de su fe tiene que permanecer en Cristo y el crucificado. Si pone su fe o en su experiencia de la salvación, o lo recibí todo ahí, o una experiencia de Pentecostés, o una experiencia en la iglesia, usted no va a experimentar la plenitud del cual Dios habla aquí a través de Pablo. No hay ninguna manera, porque es el Espíritu de Dios que hace esas experiencias valiosas para nosotros en una base diaria. Entonces puede estar lleno del Espíritu Santo y fue lleno hace 5 semanas, pero no le está sirviendo hoy porque su fe no está en el blanco correcto. Está en esa experiencia que tuvo hace 5 semanas. Entonces, como cristianos, buscando la plenitud de Dios, estamos buscando un avivamiento tras avivamiento de domingo a domingo, experiencia a experiencia. Entonces, no puede vivir de eso. Pero muchas veces no hay avivamiento. Eso es cierto, pero nuevamente estoy hablando en términos generales. El pensar Sí es. de muchos creyentes pentecostales. Pero lo que estás diciendo es que nuestra fe debe de estar constantemente en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y eso nos provee una constancia del Espíritu que solo llega por el resultado del objeto correcto de nuestra fe. Entonces la salvación, tan importante que es una puerta, el bautismo en el Espíritu Santo para su propósito y en servicio es una puerta, pero no va a recibir los beneficios de esas experiencias en una bases constantes si no mantiene su fe y su mirada en Cristo y entender lo que Él ha hecho por nosotros en Calvario. El Espíritu Santo está ahí para moverse constantemente en nosotros, pero una de las cosas de la vida del cristiano hoy es que la gente está tratando de vivir a través de las experiencias y no están entendiendo lo que necesitan en una base diaria. La plenitud de Dios y la plenitud del Espíritu no se encuentra ahí y necesitamos eso en una base día tras día, ¿no? Sin importar cuáles son las circunstancias de nuestra vida. Hora tras hora. Hora tras hora, sí. Y nuevamente, la entrada son importantes. Usted escribió un libro unos 40 años atrás hablando del Espíritu Santo, si es una meta o una puerta. Y una vez que yo recibo esto, ya lo recibí todo. No, no es cierto. El mover y la operación del Espíritu Santo depende en su dependencia y su confianza en Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces, todas las experiencias que son de gran valor para nosotros y deberían experimentarse, pueden continuar siendo una bendición, una ayuda para nosotros. Entonces, quien le ministra a usted el Espíritu, que es Cristo, Gálatas 3:5. lo hace por las obras de la ley, o lo que usted hace, o a través de el oír la Correcto. fe. Bien, Dave, vamos al versículo 20. Y aquel que es poderoso. Esto aquí es algo fenomenal, fenomenal. Presenta a Dios como la fuente de todo poder. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Léelo una vez más. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Disculpa y detente aquí un momento. Entonces, Él puede hacer todo lo que podemos pensar y hacerlo más allá, por encima, quiere decir esto, excede abundantemente por encima de todo lo que podemos pensar y podemos pedir. Y nosotros, bueno, esto es bastante amplio, para hacer todas las cosas
mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender. Esto es fenomenal. Así que yo creo que en esencia Él está diciéndonos que si Dios quiere libertarle de la prisión, Él lo puede hacer aquí. Él puede, pero también es un término y tenemos que tener cuidado porque no hemos llegado lo que clasifica, que es la segunda mitad del versículo. Pero lo que estamos pidiendo y lo que estamos pensando, aún podemos decir lo que estamos creyendo, es muy pequeño. Sí, Es muy sí, pequeño. Dios puede hacer mucho más de así es. lo que le damos Muy crédito bien, a muy Él. bien. Pero depende. Y yo no creo que usted leyó las notas aún. Depende en lo que clasifica que no hemos leído aún. Mucho más allá de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos puede dar esto solo en estos términos. Según el poder que obra en nosotros. La palabra, según, se refiere al hecho de que el poder puede obrar en nosotros solo mientras seguimos el orden prescrito de Dios a la victoria que es la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Entonces, esto le da al Espíritu Santo la actitud para usar su gran poder a favor nuestro. Sí. Y bueno, palabras importantes. Es por eso que me quería asegurar que antes de enfocarnos en lo que dice al principio, tenemos que reconocer que nada de eso va a suceder si lo que clasifica según que el poder que obra en nosotros no es una realidad. El poder del cristiano es el Espíritu Santo. El medio por el cual el Espíritu Santo opera en nuestra vida es el blanco correcto de nuestra fe. Eso es lo que le permite a Él hacer todo lo que intenta hacer, todo lo que quiere hacer y mucho más abundantemente de lo que entendemos, pedimos o entendemos si nuestra fe está en nosotros, nuestra iglesia y en lo que hacemos o cómo lo hacemos o cómo nos vestimos o cómo nos presentamos. Si se encuentra en todas las cosas que son externos y no en Cristo y el crucificado, entonces el Espíritu Santo, la obra de Él va a ser limitada y las otras cosas primordialmente lo que Pablo se refiere es según la carne. Estamos tratando de hacer las cosas en nuestras propias habilidades y fuerzas. No hay nada mal haciendo lo mejor posible, pero lo mejor que podemos hacer comparado a lo mejor que Dios puede. Bastante distinto. Sí, a veces en la iglesia tenemos esas cosas que se resaltan. Aquí lo clarifica Pablo, que Él puede ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero lo que lo clasifica es su poder, tiene que estar obrando en nosotros. Y su nota en esto lo dijo exactamente como yo quería decirlo. La palabra constante del Espíritu Santo en nuestra vida, a diario, minuto tras minuto, hora tras hora, no depende en nuestra experiencia o los esfuerzos de la carne, depende sobre nuestra fe y nuestra fe está siendo centrado en Cristo y nuestro reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, nuestra confianza en eso. Yo creo que también este versículo usualmente, bueno, es un versículo citado bastante fuera de contexto, creo. Usualmente, para dar un poco de contexto, esto habla de ese proceso de madurez, habla del crecimiento del creyente, así que él puede hacer más allá de lo que podemos pedir, pero es la prioridad de la vida del creyente el madurar en Cristo. Él está hablando de crecimiento y victoria en nuestras vidas, así que de acuerdo al poder, si ese poder reside en nosotros, le está diciendo el creyente, como lo hizo en 1 Corintios, otro versículo que se usa fuera de contexto, ningún ojo ha visto, oído, escuchado las cosas. Él está diciendo, ustedes no pueden entender. Él ya lo ha dicho, que está más allá de, como dice, de eso que sobrepasa el entendimiento. Él alude realmente, hay algo en la vida del creyente, ha visto al pecado, ha estado luchando con el pecado, digamos, tal vez es una esclavitud, y dice, no puedo yo ver cómo voy a vencer esto. Bueno, el Espíritu Santo esta mañana dice, aquel que puede hacer más allá, Sí. por encima de todo lo que nosotros podemos pedir que Él haga o todo lo que podemos pensar que Él puede hacer. Pero como dijo papá, el calificante es el siguiente.
¿Cuál es el poder que está trabajando en su vida? Porque Él lo va a hacer en su vida, pero solamente al nivel que el poder, y yo creo que obviamente Romanos 8, una vez más, es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Él dijo, si ese poder está en ustedes, Él vivificará su cuerpo mortal por su espíritu. Así que no hay límite a la victoria de la cruz cuando, no solamente una manera de decirlo, no hay límite a la victoria que usted puede vivir aquí en la tierra como creyente. Cualquiera que sea la batalla o conflicto que esté enfrentando ese cristiano, el Espíritu Santo ya lo ha Correcto, atendido. sí, son las batallas, pero también es la idea de paz, también es la idea del amor, siendo Ujú. lleno con la plenitud de Dios, esta vida abundante. Solo está disponible a nosotros por el resultado de nuestra dependencia en Cristo. Pero Pablo está diciendo que usted puede tener esto aunque está en una prisión. Puede tener esto en cualquier lugar. Su situación no dicta el objeto de su fe. Y eso es lo que Pablo continúa vivir. Mm. Yo soy prisionero de Jesucristo. En otras palabras, no estoy aquí porque alguien no le cae bien. No estoy aquí porque está encargado el diablo. Soy prisionero de Cristo. Con el pueblo de Dios realmente nadie tiene control sobre ello. Exactamente, pero nuevamente nuestros pensamientos, nuestro proceso de pensar tiene que estar centrado en Cristo, centrado en Él, su obra completa, su pacto, lo que Él ha hecho. Mm. Y aún la presencia del Espíritu Santo depende en lo que Él ha hecho. No nosotros, Él. Sí, exactamente. Entonces eso está disponible a nosotros y está disponible a todo creyente y en cualquier situación. Pero vamos a pelear esa buena batalla de fe. ¿Sabe qué? La vida abundante, victoria sobre el pecado, vida en todo respecto, la plenitud de Dios está disponible para mí en este Mm. día, a pesar de lo que esté pasando. Y si estoy pidiéndole a Dios que me ayude a sobrepasar este día, estoy pidiendo muy poco porque Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente derrotar un aspecto del pecado en nuestra vida, sino que todo aspecto del pecado en nuestra vida. Entonces, si Dios quería libertarle en ese momento, Él podía, ¿no? Evidentemente, Él quiere que se quede allí un tiempo más, ¿no? Eso es lo que reconoce Pablo. Y usted dijo esta declaración. Yo no sé si usted lo citó o si usted lo hizo lo suyo, pero usted dijo el término años atrás. Pablo besó las cadenas, besó la cadena. Él aceptó. Aceptó donde Dios lo tenía, Eso es. besó la cadena. No, él no solamente maldijo la cadena, sino que la besó. Y Eso es la esa es gran una diferencia diferencia. grande. Podemos maldecir muchas cosas. Estamos maldiciendo la cadena, pero Mm, Pablo dijo, no, yo tengo algo a mí que me permite besar la cadena. mm. Nuevamente, usted predicó eso en el Centro Familiar de Adoración 25 años atrás. Esa es una declaración grande, pero ¿a dónde sale esa habilidad de esa actitud para tener eso en un humano? No de nosotros, Ujú. damas y caballeros. Vamos a estar maldiciendo, pero permitimos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, vamos a besar. Toma mucha más fe para que Pablo, como dijiste, besase la cadena donde él está, que ser liberado. Sí, oh sí. Mucha más fe. Ese es viendo donde uno se encuentra, es donde Jesús, por el gozo que estaba delante de él soportó la cruz. Miramos el propósito Así más es. allá de la lucha, propósito más de la tribulación. Y ese es madurez en el cristianismo. Miramos el crecimiento y miramos una cosecha que se puede obtener por la situación nuestra. ¿No es eso lo mismo que Pablo advirtió sobre la espina? Dios dijo, mi gracia es suficiente. Sí, es cierto, misma idea. Sí. Sí, sí. Pero ¿no es esto entonces el ejemplo de la vida cristiana que tenemos que seguir? Esa es la intención. Jesús dijo, en este mundo van a tener Eso es. tribulaciones. Él no dijo que Mm. tal vez, él dijo van a tener, pero no os preocupéis porque yo he vencido el mundo y usted no dijo.
de pensar positivamente o confesión positiva lo vas a lograr, pero pues, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe está centrada en Cristo y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Ujú. nosotros moramos en esto, vivimos en eso. Estoy predicándome a mí mismo en esta mañana. El resto de ustedes pueden participar si quieren, pero usted tiene que permitir que el Señor ponga algo en usted que usted no tiene cuando usted se enfrenta a estas cosas de la Los vida. vas a enfrentar. Y todos nos vamos a enfrentar a eso. Así es, correctamente. Vamos al versículo 20 una vez más, por favor, Dave. Y aquel que es poderoso, Eso nos dice primero que nada que no importa cuál sea la necesidad, Él puede. Mi Señor sí, puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo recuerdo años y años atrás, yo estaba empezando en la obra evangelística y no había mucho trabajo allí para mí en ese momento. No tenía lugares donde predicar y, y yo había dejado mi trabajo porque sentía que el Señor me había dicho que lo hiciera así. Y no tenía lugares donde predicar y había tratado de conseguir lugares y no conseguía ninguno. Y aquella mañana Francis y Donnie salieron, Donnie tal vez tenía 4 o 5 años de edad, y fueron a un lugar y nosotros vivíamos en una casa de 32 pies de largo, era una casa móvil. Y yo en ese momento, cuando ellos salieron, estuve buscando el rostro del Señor sobre la situación presente. Yo era un padre de familia sin trabajo. Señor, no tengo lugares donde predicar y he tratado de conseguir y no me han invitado a ningún lugar. Y me sentía desalentado, bastante desalentado. Y nosotros habíamos aprendido unas semanas antes de este momento en un lugar donde fuimos. Y recuerdo que la dama dijo, les voy a enseñar una alabanza que les va a gustar. Y ella estaba en lo cierto. Y yo empecé a citarlo. Mi Señor puede, mi Señor puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede ayudarme a vencer. Porque Él ha sanado el corazón quebrantado, ha dado vista al ciego, sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede ayudarme a vencer. Y el poder de Dios descendió en aquella casa móvil, y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre mí, y, y el Señor pudo. No fue un gran problema para él en lo absoluto, pero sí lo era para mí. Y he vivido dependiendo de esa alabanza desde aquel tiempo hasta ahora. No importa cuál sea la situación, mi Señor puede. aleluya. No importa lo difícil que sea, mi Señor puede. No importa qué tan imposible parezca, mi Señor puede. Y, y Él ha centrado eso en mi mente. Mira que te mando que seas fuerte y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alabado Dios. Y Él puede, damas y caballeros, Él puede. Y usted está aquí viendo y está enfrentando una dificultad en su vida y no sabe qué hacer con ello, pero entienda que el Señor ha enviado esta alabanza y Él puede. No importa cuál sea la situación, Él puede. No importa qué tan imposible parezca, Él puede. Y tal vez sea un problema físico, tal vez sea económico, tal vez sea doméstico, sea como sea, ¿no? Nuestro Señor puede, Él puede, y yo sé que nuestro Señor puede llevarnos al otro lado, porque Él ha sanado el corazón quebrantado, ha dado vista a los ciegos, sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y caminado sobre la mar. ¿Qué más podemos pedir? Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. No sé quién escribió esa alabanza, pero ha sido de bendición para mí por, 100 años. Y yo espero que será de bendición para mí los próximos 100 años, si el Señor no viene antes. Alabado Dios. Y quiero que sea de bendición para Así es. usted. Quiero que sea de bendición para usted.
Yo quiero que usted, cuando esta programación termine, yo quiero que usted lo diga en su espíritu, el Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, y créalo con todo su corazón. Alabado Dios. Hermano Swagger, ese mismo espíritu nos está diciendo que Él puede tocar el mundo con el Evangelio, Él puede tocar a todas las almas que están perdidas, puede hacer grandes milagros y vamos a seguir empujando, creyendo y seguir adelante porque Él puede tocar ese mundo en una manera magnífica. Estás en lo cierto, John, y eso es lo que tenemos que creer. Amén. Yo sigo volviendo a China. China parece imposible, pero no lo es para Dios. No, para Dios. Él puede abrir esa puerta y hacer posible que podamos predicar el Evangelio en esa gran Así es. nación, con esa tanta cantidad de personas allí que Amén. necesitan a Cristo. Y estaba leyendo recientemente que decían que la población o la iglesia más grande en el mundo está en China. Y es una iglesia, digamos, subterránea, Está escondida, perseguida. perseguida, pero es la más grande en el mundo, con tantas personas salvas, bautizados con el Espíritu Santo. Y obviamente eso solo es una pequeña cantidad que toca a la población en un punto de 4,000 millones, pero Dios Así puede, es. Dios Amén. puede. Yo sé que Él puede. Oh, sí. Oh, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Esto es algo personal para mí. Yo lo he vivido, lo he atravesado y sabe que usted tiene que exaltar. Así que vamos a la pausa mientras usted exalta. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Mi Señor puede. He's able. I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted, made the blind to see, healed the sick, raised the dead, and walked upon the sea. Those are pretty good accomplishments. Oh, esos son My logros Lord maravillosos, is ¿verdad? able. He's able. Well, I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. Joseph, I think I'd like for you to Joseph, sing that. quisiera que Well, cantaras esa he has estrofa. healed the brokenhearted. He made the blind to see. Healed the sick, raised the dead. But he walked upon the sea. And I know he's able. Able, I know he is able. I know my Lord is able to carry me through. You might as well go ahead and sing that. Bueno, canta la estrofa, Lauren. Oh, He is able. He's able. I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted. He Alabado set the Dios. captive free. He's healed the sick, raised the dead. Praise then He's walked upon the sea. Alabado Dios. Oh, He is able. He's able. I know that He's able. I know my Lord is Alabado able Dios. to carry me through. I want you to think about Yo it. quiero que usted lo considere. Piense, I don't know, 70 tal vez 70 años atrás, 60 años atrás, cuando haya sido, arrodillados al lado de una cama en aquella casa, tratando de conseguir un lugar donde predicar, y hoy la audiencia más grande cristiana en el mundo. ¿Está buscando campañas?
Y Él puede, Aleluya. Él puede. Alabado Dios. Más allá, Canta la estrofa abundantemente. otra vez. Aparte de mí, tu papá, que sonamos, bueno, tú suenas mejor. Oh, he's able. I know he is able. Yes, I know my Lord is able to carry us through. For he has healed the broken. He has healed the brokenhearted, made the blind to see. Praise God. Alabado I Dios. know he healed the sick, he raised the dead, and he walked upon the sea. I know he's able. He is able. He's able. Él es capaz. I know he is able. I know he's able. Yes, I know my Lord is able to carry me through. Alabado Aleluya. Dios. Oh, me vino a la mente momentos atrás, aquel día 70 años atrás, o el tiempo que haya sido ya, tratando de encontrar un lugar en cualquier iglesia que me invitase a predicar, no importa dónde. Y hoy en día esta cadena probablemente, no estoy seguro, pero probablemente es la cadena cristiana más grande en el mundo. Y el Señor dijo, yo soy capaz, yo puedo. Y realmente Él puede, damas y caballeros. Donde usted está en el mundo, no importa cuál sea el problema que usted esté enfrentando, no importa qué dificultad usted atraviese, tal vez usted dice, hermano Schwager, es que mi vida está en juego en un momento muy difícil. Y esto es lo que yo entiendo que Él puede. Yo Sí, Él es entiendo que Él capaz. es capaz. Cualquiera que sea la situación en su vida, sea económica, física, doméstica, emocional, familiar, tal vez no haga las cosas como usted piensa. ¿Sabe? Pablo, cuando él escribió estas palabras que leímos hoy, estaba en la prisión. Y bueno, no me parece a mí que eso es demasiada fe si está en la prisión. Bueno, ahí es donde Dios lo quería. Yo no sé por qué. Correcto. Yo no puedo responder a eso. Pero tal vez sea que Él quería que Él me alentase a mí 2000 años después. Hermano Swagger, eso es algo que ha estado en mi mente en los últimos momentos. Yo creo que este último año, reflejando en ese último año en mi tiempo personal, yo creo que cada creyente podrá decir lo que yo voy a decir, que Dios nos ha estado entrenando para creerle por grandes cosas. Todos podemos ser capaces en decir, y puedo decir de mi vida, y puedo decir de cada cristiano que esté escuchando, que Dios le está entrenando para creerle para grandes cosas, como usted dijo. Su abuela le dijo mucho tiempo atrás que Dios es un Dios grande. Pide en grande. Entonces pide grande. Y es por eso, y lo siento en esta mañana, y es por eso que es muy importante que el creyente localice la voluntad de Dios. Cuando el creyente encuentra la voluntad de Dios, notemos en este texto, nos dice de acuerdo a lo que queremos. Ahora, el deseo está ahí, por supuesto, cuando Dios pone un deseo en nuestro corazón, Él nos da el deseo para creer y el deseo viene de Él. Pero yo estaba pensando de pasajes que hablan de recibir estas cosas maravillosas de Dios y pensemos en lo que dijo Jesús. Él dijo, os digo que tenga fe en Dios, pero lo que le diga a esta montaña o que le diga a esa montaña, se echada en el mar, no dude en su corazón y cree que esas cosas que dicen van a suceder. Él va a obtener todo lo que Él diga. Por eso os digo que lo que desees, oren y creen que lo va a recibir, lo va a obtener. Es interesante el contexto en que Jesús nos dijo esto, fue refiriéndose a la higuera. Yo sé que tal vez sea una situación negativa, pero ¿qué le dio a Jesús la habilidad a hablarle a esa higuera y maldecirla? Él conocía la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios era para todas las cosas,
para servirle a Cristo. Y esa higuera no estaba lista para hacerlo. Es un pasaje anterior. Tenemos la historia de ah, Jesús le dijo el asno, y le dijo a los discípulos que dígale al amo que el Señor lo necesita. Pero este Jesús, mi punto es que no es una declaración así nomás decir lo que uno quiere decir y lo va a recibir. Es muy importante al ser entrenado por Dios para creerle a Él para grandes cosas, que en nuestra creencia localicemos la voluntad de Dios, porque cuando el creyente entienda, como usted dijo, sí, Dios quiere que yo vaya y haga campañas y me ha llamado a ser evangelista, usted pudo haberse sentado ahí y saber de que usted sí puede proclamar lo que dice, lo que usted diga, diga esa montaña va a ser removida y se echada en el mar. El Espíritu Santo nunca va a poner fe cuando no está en la voluntad de Dios. Yo creo que es la única manera que entienda. El Espíritu Santo nunca va a empoderar o darnos la fe para creer en algo que no es la voluntad de Dios. Muy bien. Y si usted encuentra la voluntad de Dios, por eso lo estoy diciendo, si estamos creyéndole a Él por grandes cosas maravillosas, pero en nuestra búsqueda, asegúrese que localice la voluntad de Dios, porque cuando lo haga, usted puede proclamar algo grande, puede decir que va a ser removida esta montaña. En el contexto que estamos tratando, yo sí creo que es madurez, sí creo, y sí incluye todo, yo creo que incluye bendición, prosperidad, bendiciones financieras, puede incluir todas esas cosas, pero primordialmente es buscar primeramente la justicia de Dios. Y como Pablo se encontró en la prisión, hemos estado hablando de eso, él vio el Espíritu de Dios hacer una obra en un lugar como una prisión en su vida. Yo creo que estoy seguro que él hubiese preferido estar fuera edificando Vamos a iglesias, ¿no? Vamos a regresar a la vida de Pablo y miremos lo que siguió en su encarcelación. Pablo tenía un deseo discernido y fue discernido por el Espíritu Santo para que vaya a Roma. Estaba planificando ir a Roma. Podemos ver lo que él escribió en 1 y en 2 de Corintios al final de esos libros, pero miramos la intención de él. Pero él nunca se imaginó el medio por el cual Dios lo iba a llevar ahí. Ahora, hay pastores que necesitan escuchar lo que estamos diciendo, porque hay una entidad poderosa obrando en su vida para hacer algo para Dios. Y tal vez pensó que iba a llegar ahí de una manera, pero Dios lo va a llevar a través de las prisiones y a través de la manera inesperada. Lo que no tenemos que hacer en todo eso es perder nuestra mirada en Cristo y ser animado en lo que este programa está diciendo. Si Pablo conocía la voluntad de Dios, y lo que lo sorprendió no solamente el hecho que iba a ir a Roma, sino que la ruta que Dios lo llevó. ¿Estoy haciéndolo bien? Entonces, de la manera que estamos siguiendo, lo conocemos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no llega sencillamente o fácilmente. Esta cadena no llegó sencillamente o fácil, está aquí. Pero al ver esos 70 años, hubieron unos pasos en el camino que lo sorprendió. Una de las cosas que sucedieron que usted no esperaba. Pero si creemos, si seguimos creyéndole a Dios, si poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho y reconocer y reconozcamos que Dios es la autoridad principal y si tenemos esa voluntad de Dios que quema en nuestro corazón, ardiendo en nuestro corazón, no algo que nace de la carne, sino que la voluntad de Dios verdadera, podemos contar en Dios que nos lleve al destino designado, aun si vamos por una ruta que no parece que es algo que Él ha prometido. Dios levantó este ministerio para tocar al mundo y si lo hizo, Él puede hacer cualquier cosa. Aunque sabemos la voluntad de Dios, no significa que no van a haber problemas. Los que viven en Cristo Jesús sufrirán persecución. Eso fue lo que Pablo dijo. Otro pasaje es
yo le pregunté a mi esposa muy recientemente, y esto es tal vez difícil de escuchar y pensar, especialmente los creyentes que están pasando por pruebas y tribulaciones, pero le pregunté, estaban preparando por un mensaje en Burlington, Florida, y quería hablarle a ella del tema, y le pregunté, ¿has encontrado, y yo sé que lo podemos preguntar a los caballeros aquí, por supuesto, pero que en medio de pasar en una lucha, al principio de una prueba, usted oró de una manera, pero al final de la prueba, es como que si el Espíritu Santo reenfocó su atención en lo que realmente necesitaba, ha ido de orar a lo que quería, a lo que necesitaba, y estaba pensando en la parábola del hombre que llegó a la medianoche. Él no le dijo que le dio todo lo que pedía en el texto. Al buscar la voluntad de Dios, dice, todo lo que piden reciben, pero al final dice, le dio lo que necesitaba. Y este es bien difícil para que un creyente entender. Pero le pregunté a mi esposa, le ha pedido a Dios por lo que querías, y él movió su atención, y ella me dijo, yo dejé de orar, y es como que si alguien me pegó con un palo. Dejé de orar por lo que quería cuando el Señor no sanó a mi papá del cáncer cuando tenía 14 años de edad. Y esa realidad se encuentra ahí hoy. Dios ha permitido ciertas cosas que hemos querido que pasaran porque Él sabía que la necesidad verdadera de nuestra vida. Entonces podemos decir que todo lo que pedimos, y es tan importante que entendamos esto, porque muchos creyentes creen que hay que proclamarlo y agarrarlo. No, Dios sabe lo que necesitamos. La realidad es que Dios no contesta inmediatamente muchas veces porque Él está obrando algo más grande en nuestra vida. Y yo espero que eso anima a alguien hoy que está escuchando, porque usted le ha pedido a Dios algo que remueva una montaña. Él dijo, bástate de mi gracia. Y yo sé que ella diría que la gracia de Dios fue suficiente para ella hoy, y ella probablemente no estuviera viviendo para Dios si no hubiera llegado a esta experiencia. Pero vamos de lo que pedir lo que queremos y pedir lo que realmente necesitamos. Yo creo que eso es incluido aquí a cierto grado en lo que Pablo dijo, que lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Permíteme decir lo siguiente, se alinea a lo que acabas de decir. Me gusta el idioma hebreo. En el Salmo 37 dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Allí cuando dice deleítate, anal, quiere decir ser delicado, como una mujer es delicada. La mujer judía esperaba, en su anticipación, era esperar por un novio que viniese y le tomase la mano o pidiese la mano, ¿no? Entonces el Señor dice, entrega tu camino al Señor y confía en Él, y Él traerá tu justicia. Y luego dice, descansa en el Señor. Y allí cuando dice descansar es muy bello, porque tiene el concepto de no solamente esperar, pero también ser no tonto en el sentido como hoy se entiende, sino no confiar en su propio entendimiento o capacidades. Y en esencia es lo que estamos haciendo. Hoy confiamos en lo que pensamos, sino que confiamos en Cristo, que estaba trayendo esto a cumplirse. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha, y si sabemos que nos escucha, lo que nosotros pidamos, entonces sabemos que tendremos las peticiones que hemos hecho. Así que deleitémonos en el Señor y luego descansemos. Él nos dará los deseos que tenemos, oraremos de acuerdo, y por eso a veces la gente no lo sabe, pero recibimos cosas que a veces no pedimos necesariamente. Correcto. El Señor hace algo para nosotros que no entendemos por qué lo hizo, porque hay veces que descansamos y no descansamos separando nuestros propios deseos porque hemos abandonado. Tal vez María abandonó eso que dijo, Señor, yo abandoné, pero Él no lo abandonó. Él tenía un plan y tenía un medio de llevarla a un nuevo lugar. Así que Dios hace cosas inusuales en nuestro entendimiento, ¿verdad? No tiene sentido para nosotros,
Pero si hacemos lo que Él nos dice, nos deleitemos en el Señor y luego nos dice que descansemos. La situación con Pablo era algo bastante inusual. Él estando en la prisión, él sabía que Dios lo podía sacar de allí en cualquier momento. Él lo sabía. Él lo dijo acá. Pero él aceptó lo que Dios hizo, no solamente por lo que él quería que le hiciese, pero lo que él hizo. Él era prisionero de Jesucristo, así se ha identificado, no prisionero de Nero. Dios convirtiéndose en un hombre y morir en la cruz es algo extraño. Lo que nos está pidiendo que hagamos no es algo que Él no haría esto. Esto es lo importante, que esta oración nos regresa al capítulo 2, que es totalmente la obra de Dios redimiendo a nosotros. Victoria allí donde usted está. Ahí es. Hay victoria donde usted está hoy. Creo que en esta mañana el Señor ha tocado personas aquí. Yo lo creo así. Esa alabanza, mi Señor es capaz, mi Señor puede. Yo creo que Dios ha fortalecido a algunos. Tal vez no lo haga exactamente como ustedes lo han dicho, como nosotros quisiéramos, ¿no? Pablo, estoy seguro que él no disfrutó estar en la prisión, pero él lo aceptó como la voluntad de Dios. Y el Señor contesta la oración. Tal vez no queremos como queremos nosotros o como nos guste, pero Él sí contesta esa oración. Y si nosotros le creemos a Él, y yo creo que Dios esta mañana tocó a muchas personas, algunos que están a punto de rendirse, pero no se rendirán ahora. No. Avanzarán. Alabado Dios. Yo creo eso con todo mi corazón y yo creo que el Señor ha usado esa alabanza para tocar su corazón, su vida. Y gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos, quiero que lo sepan, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.